Paisuma, Cullaca, Aski, Uruquipana, eh, Cullacanacas, Gilatanacas, Jaquenacas, Paisuma, Tincupacha, Paisuma, Yachaypacha. Muchas gracias por este tiempo de aprendizajes, de diálogo. Un saludo a todas las compañeras, hermanas, compañeros que están en este posgrado, en este espacio de educación. Y bueno, agradecer esta posibilidad de encuentro, ¿no? Yo quiero comenzar convocando a la Mama Coca que nos dé sabiduría para poder hablar hoy, convocando a las abuelas, a las ancestras, que este espacio, que este tiempo sea útil para nuestras luchas, para nuestros proyectos políticos, porque la educación tiene ese sentido, los doctorados, las maestrías deberían tener ese sentido, ¿no? Una educación que aporte a los pueblos, que nos ayude a reconstruir otra concepción de la justicia, de lo jurídico, que sea más cercana a nuestra vida, ¿no? Así que muchas gracias por estas epistemologías del sur, que son hechas con cuerpos del sur, desde formas de pensar y formas de luchar del sur. Así que Paisuma Cullacas. Bueno, me presento, soy Adriana Guzmán Arroyo, soy parte de la organización Feminismo Comunitario Antipatriarcal en Bolivia y soy parte de Feministas de la Vía Yala. Yo soy aymara, parte del pueblo aymara, soy lesbiana, he estudiado un poco de educación, he caminado muchos años en la educación popular, he sido parte de delegada de los movimientos sociales hacia la Cumbre de Justicia el año 2015. Creo que ese ha sido un encuentro o un desencuentro más bien con las justicias y los campos jurídicos y todo el sistema judicial, colonial, patriarcal, pero también una recuperación de aprendizajes, de memoria, de saberes, de una justicia que no es binaria, que no es cada parte y a ver quién gana con sus pruebas, sino una justicia que es comunitaria, que es pedagógica, que realmente puede ser reparadora, ¿no? Entonces esa ha sido mi experiencia en este debate de la refundación, la reconstrucción de la justicia en el Estado plurinacional el año 2015, y he sido también parte de la construcción de los estatutos orgánicos de las autonomías indígena, originario, campesinas, que ha sido el proyecto político del Estado plurinacional, ha sido como pueblos y naciones originarias lograr la autonomía, ¿no? Para que el Estado solo se encargue de administrar, nosotros decimos, las carreteras, y que cada pueblo sea autónomo, se autogobierne y pueda entonces construirse otro modelo descentralizado, no colonial, y además lejos de estos estados-naciones que se han construido con el sometimiento y el genocidio de nuestros pueblos, ¿no? Entonces esa ha sido un poco mi experiencia. He estado también en la elaboración de la Ley 348, Ley Integral que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia, de la Ley 243, Ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres. Y ahora caminando en lo que es la despatriarcalización de la educación, es decir, cómo hacer una educación que sea intracultural y que no reproduzca lógicas capitalistas, coloniales, racistas, patriarcales, misógenas, machistas, ¿no? Entonces eso un poco de quién soy. Yo soy hija de Amparo, soy nieta de Teresa, de Elena. Yo vengo de esos feminismos, de la lucha que ha hecho mi mamá siempre frente a todo lo que le ha parecido injusto. Ese ha sido mi encuentro sistemático con la injusticia y por tanto la comprensión de lo que debería ser justo, ¿no? Frente a la expropiación del territorio, a la explotación, a cómo el Estado ha repartido las tierras de los pueblos indígenas. Esa ha sido una lucha en la que ha estado mi mamá siempre. Mi abuela Elena ha estado luchando frente a la minería, frente a estas lógicas de explotación. Ha tenido muchos hijos y muchos de sus hijos han muerto porque no había acceso a la salud, porque los lugares donde se explota el mineral son lugares aquí en las montañas nevadas, lugares muy fríos donde una recién nacida no soporta esas temperaturas. Y esas son las otras formas del extractivismo que muchas veces no miramos
Y aunque el extractivismo hoy esté de moda, nosotras tenemos una memoria de más de 500 años de extractivismo con el cual se ha construido el supuesto desarrollo y el supuesto evolución de Europa, ¿no? Se ha construido sobre la minería, la explotación de nuestros territorios, de nuestros cuerpos y de nuestras comunidades. Entonces, de esas luchas de la Elena y de las luchas de la Teresa, mi abuela también Aymara, resistiéndose a las lógicas coloniales, a las lógicas de la familia, a la obligación del matrimonio, a estas formas de control que establece el Estado también a través de lógicas supuestamente justas, supuestamente de derechos, ¿no? ¿Quién quiere tener derecho a casarse si el matrimonio es una institución que sostiene al Estado, reproduce al capitalismo, reproduce la lógica de propiedad privada? Mi esposa, mi mujer, mis hijos, reproduce una lógica machista. Entonces, tengo una memoria de luchas en lo personal y en lo comunitario colectivo, porque son luchas que mis abuelas y mis ancestras han hecho en un territorio organizadas, ¿no? Entonces, desde esa memoria que es tan importante, nos hemos encontrado con otras hermanas, también con una memoria en el cuerpo, con una rabia, con una indignación, que nos ha permitido organizarnos e ir planteando esto que es el feminismo comunitario en Bolivia, sabiendo que hay otros feminismos comunitarios en Guatemala y en México y en Argentina y en otros lugares, y reafirmándonos en que las luchas no son propiedad privada, que el feminismo no ha nacido en Francia, que el feminismo ha nacido y va a nacer en todos los territorios donde se luche contra el patriarcado. Y bueno, un poco esas nuestras reflexiones han sido este proceso de descolonización del feminismo, descolonización de las luchas, ¿no? De las que yo quiero hablarles. Bueno, para empezar, recogiendo la memoria del feminismo comunitario, quiero compartir esa memoria, primero para establecer que la memoria es muy importante, ¿no? Además que es distinta a la historia. La historia se encarga, yo creo, de quitarle todas las emociones a la memoria y de juntar todos los datos, las fechas y la información que le conviene o que le interesa a quien escribe, ¿no? La historia ha sido escrita por los colonizadores, por las colonizadoras, ha sido escrita en una relación de poder, de sometimiento y de invisibilización de los pueblos originarios y también de las mujeres, principalmente las mujeres originarias, indígenas, que han estado luchando frente a diferentes lógicas de explotación. Entonces, la historia puede ser útil, pero no es suficiente porque nos roba la rabia, la indignación. Nosotras necesitamos para luchar contra el sistema patriarcal, para inventar otro sistema de justicia que no sea binario, que no sea colonialista, que no sea racista, que no asuma que la ley tiene un principio de igualdad cuando el mundo es evidentemente desigual. Necesitamos la memoria y no solamente la historia, ¿no? Y esta es importante porque tiene esta rabia, esta fuerza, y esto es un dato importante para la academia, para las universidades, ¿no? Porque las teorías llegan a borrar nuestra memoria, lo que le han llamado, creo, en este proyecto, el memoricidio, por lo menos yo es la primera vez que lo escucho, y la academia pues tiene una responsabilidad en ese memoricidio, ¿no? Entonces borra la memoria, borra a mi abuela Elena, a mi abuela Teresa y me impone sus teorías y me impone el marxismo para entender la explotación, como si no fuera posible entender la explotación leyendo mi cuerpo, el cansancio de mi cuerpo, leyendo el cuerpo de mis abuelas, leyendo el territorio en el que habito, donde hay una explotación sistemática, donde hay una acumulación de riqueza incomprensible, donde hay unas dimensiones de destrucción de la naturaleza también incomprensible, en un mundo que habla de derechos, que habla de justicia y que habla de igualdad, ¿no? Entonces, la academia también tiene responsabilidad en este memoricidio y por eso para nosotras como feministas comunitarias, la base desde la cual construimos nuestras luchas, desde donde nos hemos acompañado, desde donde nos hemos agarrado para hacer este camino de lucha, ha sido nuestra memoria, ¿no? Y eso ha sido para nosotras un acto de descolonización. Porque cuando nosotras nos definimos feministas, siempre decimos somos feministas, pero no venimos del feminismo.
Nosotras venimos de la lucha en la calle contra el patriarcado. Nosotras no hemos estudiado feminismo, no hemos leído a las materialistas, no hemos leído a Simone de Beauvoir, no hemos leído lo que ha pasado en la Revolución Francesa, que ha sido una traición hacia las mujeres. Nos hemos definido feministas por necesidad de sobrevivir a ese sistema patriarcal, colonialista, racista, feminicida, infanticida, ¿no? Entonces venimos de la lucha en la calle contra el patriarcado, ¿no? De masacres, de insurrecciones, de lo que se ha llamado en Bolivia la guerra del agua, la masacre del gas el 2003, la guerra del agua el año 2000, lo que le han llamado muchos el 2019 un conflicto social que para nosotros ha sido un golpe al pueblo, que ha terminado en un golpe de Estado, masacre racista, fascista, empresarial, clerical, un golpe de la iglesia, donde se ha secuestrado, como en todos esos otros momentos, a mujeres indígenas, se las ha humillado, se las ha hecho arrodillar, pedir perdón, como una forma de escarmiento a nuestros cuerpos y a nuestros pueblos, como un mensaje de no se pueden gobernar, no pueden decidir, no pueden plantear un Estado plurinacional, no pueden imaginarse una justicia comunitaria, ¿no? Entonces, todo este mensaje ha venido durante estos momentos, la guerra del agua, la masacre del gas y el 2019, el golpe al pueblo, el golpe de Estado. Entonces, frente a ese patriarcado que lo encontramos en las calles, en los militares que disparan, en los tanques que masacran, en los helicópteros que masacran, en los militares y los paramilitares que violan a las mujeres, que matan a los hombres, en presidentas que siendo incluso mujeres dan una posibilidad libre para matar, se justifican, ¿no? En el restablecer el orden social civilizado, y para eso hay que matar personas, como sucede también en el Brasil con con lo que denominan este genocidio que hay como limpieza racial en las favelas, de matar a los jóvenes. El gatillo fácil se llama en la Argentina, el gatillo racista, decimos nosotras, ¿no? A quienes son producto de estas desigualdades, de este empobrecimiento, de este sistema patriarcal capitalista. Entonces es frente a todo eso que nosotras nos definimos feministas, frente a eso que entendemos que es el patriarcado, todas esas formas de lucha entrelazadas, ¿no? No solamente el ser mujer, no solamente la violencia, no solo el feminicidio, el racismo, el extractivismo, el capitalismo, la acumulación de riqueza, las imposiciones que tiene el Estado, ¿no? El Estado que administra el sistema. Entonces, todo eso para nosotras es el patriarcado, y frente a eso nos hemos definido feministas. Y ya cuando nos encontramos con los otros feminismos nos damos cuenta pues que no había sido lo mismo, ¿no? Que en Europa estaban hablando de derechos, de igualdad, que era más bien una definición frente a los hombres, iguales a los hombres, diferentes a los hombres, ¿no? Claro, porque no tenían pues las feministas en Europa que hablar de extractivismo, porque no había extractivismo, ¿no? Ellas viven del extractivismo, ¿no? Tal vez ellas no son, por supuesto, parte de las lógicas de explotación, pero el problema es que el colonialismo ha generado una forma de pensamiento de dominación sobre la población en Europa y en los Estados Unidos, ¿no? Así como en nosotras ha generado una forma de sometimiento, y por eso hablamos de descolonización, de romper estas lógicas en nuestros cuerpos, en nuestras cabezas, esta colonización de la sexualidad, esta colonización del saber, ¿no? Que andamos citando y preguntando a ver qué opinan en Europa. Entonces, lo mismo pasa en Europa. Hay una lógica de dominación que se ha incorporado en sus formas de pensar, en sus formas de crear la justicia o de crear el feminismo, ¿no? Entonces, por eso para nosotros es tan importante la descolonización, y por eso es importante de los dos lados. Cuando hablamos de epistemologías del sur, no lo estamos haciendo para poner una marca registrada. Estamos haciéndolo para interpelar a las epistemologías del norte, que son epistemologías de dominación, que siguen reproduciendo lógicas de dominación, de explicación, de universalismo, ¿no? Así es en todo el mundo, en su mundo será, ¿no? Las guerras mundiales, guerras en sus territorios,
Entonces, es necesaria esta descolonización de estas formas de dominación que se han incorporado en nuestros cuerpos, en nuestras cabezas, y la descolonización de estas formas de sometimiento que se han incorporado en estas epistemologías del norte y formas de luchas del norte, ¿no? Todo esto para nosotras ha sido lo que llamamos este camino del feminismo comunitario. Definirnos feministas ha sido interpelar estas lógicas de un feminismo eurocéntrico, de un feminismo reduccionista. Reduccionista porque ha definido el patriarcado como este sistema de dominación de los hombres sobre las mujeres, un sistema religioso, cultural, ¿no? Nosotras decimos desde nuestra experiencia, podrían haber matado a todos los hombres en la colonización y igual hubiera seguido habiendo colonización y sometimiento, porque no es una cuestión biológica, es una cuestión política, de poder, de mujeres, hombres, cuerpos plurales, que deciden hacerse cómplices de esos poderes para generar estas relaciones de dominación y para contribuir a este sistema político, económico, cultural, que es el patriarcado, ¿no? Un sistema que está en todos los territorios, además, ¿no? Entonces a nosotros no nos basta esta discusión con los hombres. Es fundamental porque hacen más fácil el camino de lucha, pero no es suficiente ni hablar de derechos ni hablar de igualdad, y ahí yo cuestionaría el concepto de género, ¿no? Género se ha planteado desde el feminismo como un concepto de denuncia de estas relaciones de desigualdad, de sometimiento, ¿no? De un género masculino que es más valorado que el género femenino, ¿no? Entonces, ¿cuál es la propuesta? Que haya 4 o 5 géneros. Para nosotras es la ruptura del género. Las personas somos personas. No necesitamos 4 géneros. No creemos que lo no binario, por ejemplo, ahora, en términos de identidad de género, resuelve el problema, porque son actos individuales. Yo puedo ser no binaria o puedo ser femenina o puedo ser masculina, pero el mundo sigue estando dominado por esta lógica de poder entre lo femenino y lo masculino. No es una cuestión individual, ¿no? El género no es una cuestión individual, no se resuelve lastimosamente, aunque es importante, no se resuelve con un documento de identidad. Se resuelve rompiendo estas lógicas de dominación que son reproducidas a través del género y fundamentalmente porque hay un sistema que es patriarcal y que es de obligación heterosexual, ¿no? Yo puedo ser no binaria y reproducir las lógicas de dominación heterosexuales. Entonces, lo que hay que cuestionar para nosotros es la estructura. Y todo esto es un acto de descolonización del feminismo, porque los feminismos en Europa, en Estados Unidos, que siguen siendo feminismos hegemónicos, que siguen siendo los que se enseñan en la universidad, siguen siendo los que más o menos orientan las políticas internacionales, porque siempre intentan civilizarnos, incluso a las feministas de este lado del mundo, de este continente, intentan civilizarnos con su feminismo más científico, más lógico, más teórico, ¿no? Entonces, para nosotros es un acto de descolonización nombrarnos feministas, plantear nuestras propias categorías, cuestionar el género como un reduccionismo del feminismo, ¿no? Los feminismos eurocéntricos no han luchado contra el patriarcado. Los feminismos eurocéntricos han denunciado el género y han construido lógicas de incorporación en el sistema patriarcal, como la participación política de las mujeres. ¿Dónde? En los gobiernos fascistas, en los gobiernos de sometimiento, como autoridades que reprimen a los pueblos. Ahí está Michelle Bachelet reprimiendo al pueblo mapuche, aunque ahora esté en las Naciones Unidas. Ahí está Dina Boluarte masacrando al pueblo aymara, aunque se llame presidenta y pueda ser recibida en los espacios internacionales, ¿no? Entonces, no estamos hablando solamente del género, estamos hablando del patriarcado, no estamos hablando de que esto se resuelva con participación política e inclusión, ¿no? Lo mismo que pasa con el discurso LGBTIQ, que dicen, bueno, hay que incluir a las diversidades sexuales. ¿En qué? ¿En un mundo heterosexual? ¿En un mundo de dominación de los cuerpos? ¿En un mundo colonial que nos obliga a ser heterosexuales para reproducir fuerza de trabajo, para parirles hijas y hijos a este sistema capitalista de dominación, a este sistema que acaba con la naturaleza? ¿Para qué nos van a incluir? ¿No? Entonces, nosotras cuestionamos esos discursos de inclusión, de empoderamiento, de igualdad, ¿no? ¿Qué más falso que la igualdad?
que la equidad en un mundo de profundas desigualdades. Igualdad entre hombres y mujeres. ¿Qué mujeres? ¿Nosotras, desde la comunidad, o las mujeres que están en Nueva York definiendo las políticas? ¿No? ¿Qué mujeres? ¿Qué hombres? ¿Con qué hombres nos quieren igualar? Con los hombres que son parte de nuestra comunidad y que son machistas, pero que también están sometidos, explotados, que son humillados, discriminados si no están alfabetizados en castellano, si no han estudiado, que tienen que hacer el trabajo manual de explotación porque no han ido a la escuela y porque no se han castellanizado. ¿Con esos hombres igualdad o con qué hombres? Con los que dominan la política internacional, dirigen el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Entonces, estas lógicas tan despolitizadas, lastimosamente, y tan reduccionistas de los feminismos liberales y otros feminismos, son las que nosotras descolonizamos, ¿no? Y no por una intención ni de competencia, ni por una especulación intelectual, sino por una necesidad. A nosotras no nos sirve que nos digan tiene que haber igualdad entre hombres y mujeres. ¿Qué, igualdad en qué? ¿En la explotación? ¿Igualdad en la destrucción de la naturaleza? No nos sirve esa igualdad, esa equidad, esa inclusión de las lesbianas o de las disidencias. No nos sirve. Lo que nosotros queremos es que el mundo deje de ser patriarcal, deje de ser de obligación heterosexual, deje de estar sistemáticamente colonizado por la academia, por los estados, por los organismos internacionales, ¿no? Entonces, a todo eso le hemos llamado descolonización, descolonización del feminismo, porque hemos planteado un feminismo que además de describir esas formas de dominación o lo que es el patriarcado, que para nosotras no es un sistema de opresión de hombres a mujeres, sino es el sistema de todas las opresiones, de todas las violencias, discriminaciones que vive la humanidad y la naturaleza, pero construido sobre el cuerpo de las mujeres. Eso es para nosotras el patriarcado, es decir, el patriarcado oprime a las mujeres, a los hombres, a las lesbianas, a los trans, a las maricas, a los maricas, a todos los cuerpos, y oprime a la naturaleza, a todos los seres, porque somos parte de una misma red de la vida, ¿no? Porque es tan importante el agua, las montañas, el sol, la luna, los pájaros, como lo son las personas, ¿no? Justamente lejos de ese sistema antropocéntrico, de esa concepción antropocéntrica que tiene tanto la justicia, ¿no? La justicia nunca mira a la naturaleza, la justicia mira la humanidad, ¿no? Y cuando mira a la naturaleza, la mira humanizándola, ¿no? Entonces, los derechos de la madre tierra que se han planteado en Bolivia, a mí me parece que es una lógica antropocéntrica, ¿no? ¿Cómo le vamos a dar derechos nosotras a la tierra, que es más grande que nosotras, que nos contiene, ¿no? Es un acto de soberbia absolutamente liberal, porque no podemos ni hacer cumplir nuestros derechos y le vamos a dar derechos a la madre tierra, ¿no? Entonces, estas lógicas tan antropocéntricas que hay también en la justicia, a todas estas cosas le hemos llamado descolonización, este feminismo que ha planteado sus propias categorías de género. El género para nosotras es una cárcel que se impone sobre los cuerpos. No queremos ninguna cárcel, no queremos 4 cárceles, 5 cárceles, queremos romper con el género como una forma de construcción de la sociedad. El patriarcado es este sistema de todas las opresiones para nosotras. El feminismo es la lucha contra el patriarcado, ¿no? Ahora, si hay quienes creen que podemos acomodarnos, tener un lugarcito, que el patriarcado se puede humanizar, como dicen, o socializar, o se puede redistribuir la riqueza que se produce con el patriarcado y el capitalismo, nosotras decimos que no. Ese no es nuestro feminismo. El feminismo para nosotras tiene una premisa fundamental que es acabar con el patriarcado, acabar con todas las formas de dominación, ¿no? Y ahí tenemos nuestro desencuentro con las izquierdas, con las formas de lucha que plantean la toma del poder, ¿no? Después de ¿cuántos años? Más de 100 años en los que se ha tomado el poder en la Unión Soviética, aquí en Bolivia, Venezuela, Argentina, Brasil, de distintas formas. Se ha tomado el poder y no se ha cambiado nada. Se ha tomado el poder y las transnacionales siguen siendo dueñas de la mayor parte de los territorios y siguen las lógicas de explotación y sigue la destrucción de los pueblos originarios, pero doblemente doloroso porque quien está en el Estado son nuestros compañeros.
o son de izquierda como nosotras, o son trabajadores como ha sucedido con Lula, o son indígenas como ha sucedido con Evo. Entonces, doblemente fragmentado porque incluso nuestros compañeros se hacen cómplices de esos estados que administran el sistema. Entonces, la solución no es el Estado, no es la toma del poder, ¿no? Ahí creemos que hay que descolonizar no solo el feminismo, sino la izquierda, las formas de lucha. Ya la toma del poder no funciona, es más, nunca ha funcionado, ¿no? La única revolución que se sostiene y con muchas dificultades y contradicciones internas es la revolución cubana, pero las otras revoluciones han fracasado porque el Estado es una máquina del patriarcado que se come los sueños, se come a las personas, se come las luchas, y eso es terrible, es muy frustrante para los pueblos, y esa frustración, ese dolor estamos caminando en estos años después de los procesos que se han llamado progresistas. Entonces hablamos de la descolonización del feminismo porque describimos todas estas formas de lucha, porque denunciamos un feminismo colonial, racista, reduccionista del género, que invisibiliza a las mujeres indígenas, que pretende civilizarnos con su propio feminismo, pero también denunciamos a una izquierda que sigue insistiendo en la toma del poder, que tiene una concepción falocéntrica del poder, porque además quienes toman el poder siempre son los hombres, y que no asumen esta autocrítica de los límites que tiene el Estado, ¿no? Frente a esas condiciones, ¿qué plantear como feminismo? Y nosotras planteamos la comunidad, por eso hablamos de un feminismo comunitario, porque estamos entendiendo la comunidad como una categoría política de organización, de autodeterminación, de autogobierno, ¿no? Hablamos de comunidad no como un grupo de personas que existen en un territorio, hablamos de una comunidad de la cual es parte la naturaleza, de la cual es parte ese territorio, por eso hablamos del cuerpo territorio, ¿no? Mi cuerpo no existe al margen de ese territorio, existe en un territorio que es sometido, dominado, saqueado, ¿no? Y para eso destruyen la comunidad, para eso se genera trata y tráfico de nuestras hijas, prostitución, lógicas de impunidad para las empresas, feminicidio, ¿no? El feminicidio, si uno hace un mapa en los lugares donde hay extractivismo, minería, hidroeléctricas, los feminicidios son más altos porque es parte de la hidroeléctrica, parte de la minería, necesitan matar a las mujeres para desarticular a la comunidad, para que las mujeres estén buscando justicia, buscando a sus hijas, persiguiendo a los violadores en vez de estar luchando contra la transnacional. Entonces, la violencia hacia las mujeres es patriarcal, no solamente es de género. Entonces, frente a todo eso que funciona con la complicidad del Estado, con la administración del Estado, nosotros planteamos la comunidad como autogobierno, como autoorganización. La comunidad como memoria ancestral, por más de 500 años hemos vivido en comunidad, pero además la comunidad como una prueba de que es posible otra forma de vida frente al sistema capitalista, porque hoy la comunidad existe. En Bolivia, en Argentina, en Chile, en el Abya Yala, en Europa, la humanidad tiene una memoria de comunidad y hay territorios que han seguido existiendo en comunidad y que han probado que es posible esta existencia al margen del Estado durante la pandemia. No hubiera sido posible sobrevivir en la pandemia del COVID-19 si no hubiera sido por esta autoorganización territorial, este cuidado de la salud, este intercambio de plantas medicinales, de saberes ancestrales, esta ruptura del individualismo que se ha dado en muchos territorios, en otros se ha profundizado el individualismo lastimosamente, pero en la pandemia hemos tenido la prueba de que es posible vivir en comunidad y sobre todo que es posible vivir sin Estado, porque los estados aquí y en todas partes han sido incapaces de responder a la pandemia. Y esa es la prueba de que estamos vivos, porque nos hemos organizado en estos territorios, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera compartir esos elementos de cómo estamos entendiendo la descolonización y cómo es necesario descolonizar en todas las dimensiones, descolonizar la justicia, descolonizar los feminismos, las luchas, las izquierdas, ¿no? Es posible que ahí sirvan estas otras categorías como la interseccionalidad, ¿no? Como comprender que no solo somos mujeres y que no existe la igualdad de las mujeres y los hombres, que mujeres, que hombres, ¿no? A la vez somos mujeres indígenas, lésbicas, lesbianas, creadoras de vida, es decir, son múltiples identidades que habitan en un solo cuerpo y múltiples opresiones que vive este cuerpo,
¿no? Entonces, la interseccionalidad recupera algunas de esas cosas. Yo no sé si es la mejor palabra, porque nuestras abuelas ya hablaban de esto, ¿no? Tránsito Amaguaña en el 1930, una mujer quichua, luchadora, fundadora de la Federación de Indios en el Ecuador. Ella decía, tenemos un problema que es el patrón, recuperar la tierra que nos ha quitado el patrón, pero también está la violencia que ejerce el patrón, pero también está la violencia, el alcoholismo, el machismo de nuestros propios compañeros. Entonces, ¿qué más interseccional que eso desde los años 30? El problema de la interseccionalidad es que a veces nos disecciona, ¿no? Nos hace en unos lugares ser más lesbiana, en otros lugares hay que parecer más indígena, en otros hay que más bien discutir sobre mujer, y somos un solo cuerpo que vive todas esas opresiones, ¿no? Entonces, bueno, yo cerraría diciendo que en todo caso, la interseccionalidad puede servir para empezar a cuestionar, pero necesitamos construir nuestras propias herramientas, nuestras propias categorías de lucha, otra concepción del derecho, ¿no? Otra concepción del constitucionalismo, como decimos en la red del constitucionalismo, no solo crítico, descolonizador, antipatriarcal, antimachista, antimisógeno, ¿no? Y que esa es una responsabilidad que hay en la academia y que yo espero que puedan esa responsabilidad también asumirla en este curso, en este doctorado, que sus trabajos de final, sus tesis, aporten a esas luchas, ¿no? La academia nos ha enseñado a crear un mundo tan abstracto que no es útil para las luchas, ni siquiera para las de una misma, ¿no? Incluso nos causa crisis existencial a nosotras mismas. Entonces, que esta maestría tenga esa posibilidad de aportar a las luchas, aportar a las discusiones, aportar a todas estas limitaciones que ha encontrado el campo jurídico en estos años en los que ha sido impuesta sobre los pueblos y sobre estos territorios. Muchas gracias, hermana.